A Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. Y vamos a ver hoy la segunda parte de lo que empezamos la semana pasada, cuando Jesús condena la blasfemia contra el Espíritu Santo. La semana pasada vimos cómo los fariseos blasfeman contra el Espíritu Santo. Es importante tener claro el orden de los acontecimientos en la vida de Cristo, porque nos da una idea clara de por qué hacía lo que hacía y por qué enseñaba lo que enseñaba. 6 meses antes de la primer Pascua, cuando se hizo público, fue la preparación. Después, a partir de la primera Pascua, vino el año de popularidad. Todos creían en él, incluso los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, ya estaban convencidos hasta que cayó de la gracia de ellos al escoger a un publicano y al identificarse con los pecadores, con los peores, al pues mostrar que él había pues venido no por los buenos, sino por los malos. Él había pues venido a perdonar, él había pues venido a rescatar lo que se había perdido y que todos, incluidos los publicanos y las prostitutas y los secuestradores y los rateros y los asesinos y los fariseos y los intérpretes de la ley y los sacerdotes, todos eran pecadores por igual. No hay nadie que sea más pecador que otro. Eso hizo que estallaran en ira los líderes religiosos que se creían buenos. Y entonces viene el año de oposición y ahora sí Jesús empieza directamente a agitar el avispero, a desafiarlos y se va haciendo de enemigos, y aun cuando sigue haciendo milagros, los líderes, que son los que controlan la opinión de la gente, pues hablaban mal contra él, al grado que el propio Juan Bautista duda de él. De tanto que se decía, Juan el Bautista llega a pues dudar de él. Y pues vimos cómo en Marcos su familia, su mamá y sus hermanos también dudan de él, piensan que está loco. Juan pues simplemente dijo, ¿será que eso no es? Porque todo estaba en contra, pues, ¿no? La familia pensó que se le había botado un tornillo por ahí. Y aquí llegan al colmo. Aquí este es un parteaguas, porque esto marca un antes y un después. Porque los fariseos llegan al colmo, tocan fondo, diciéndole que está endemoniado, que lo que hace, lo hace por obra de Satanás. Y es entonces cuando el Señor condena la blasfemia contra el Espíritu Santo. A partir de acá podemos ver un cambio radical en lo que el Señor Jesús había venido haciendo hasta hoy, porque lo que sigue es que les dice que ya no les va a dar más señales más que una sola señal, porque ya les había dado muchas. Les muestra que reformarse con métodos humanos no sirve. También protege a su madre y a sus hermanos que iban a hacer una escena horrible, no les permite pues llegar hasta él porque los ama, y entonces empieza a contar parábolas. Hasta aquí había enseñado su doctrina y no había contado parábolas, pero a partir de aquí y de estos primeros 6 ayes, los ayes son lamentaciones por lo que ya es irreversible e inevitable. Ya la generación a la que había venido él, a los suyos, estaban perdidos y ya no había remedio para ellos. Por eso les echa esos ayes a los escribas, a los fariseos, después les echa mucho más duros. Y luego empieza a contar parábolas, y dice que el propósito de las parábolas es que viendo no ven, oyendo no oyen. ¿Por qué? Porque quien rechaza el Espíritu Santo, pues simplemente
ha dictado, ha decretado su sentencia eterna de muerte. Y vamos a demostrar hoy que la blasfemia contra el Espíritu Santo es algo que nadie jamás volvió a cometer y es algo que no se puede repetir el día de hoy. Yo les voy a poner un video, dura como unos 4 minutos, donde explica claritito. Pero antes de eso vamos a lo más importante de esta reunión, que es la lectura de la bendita palabra de Cristo. Vamos a leer Mateo y Marcos, aun cuando Mateo, Marcos y Lucas hablan sobre este episodio cuando los fariseos y los escribas blasfeman contra el Espíritu Santo. Solamente Mateo y Marcos son los que narran cuando Jesús condena la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y repito, aun cuando esto es algo que no se repitió ni se podrá repetir jamás en la historia, ahorita vamos a ver por qué, Jesús nos enseña 5 lecciones importantísimas acerca del Espíritu Santo y nuestra relación con él y lo que sale de nuestra boca. Si bien ninguno de pues nosotros que estamos acá, aunque sean judíos, ninguno de los que estamos aquí, ningún ser humano, aunque quiera, puede blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a explicar claramente que fue una situación particular. Jesús estaba en la carne, estaba en la tierra. Necesitaríamos ser pues judíos conocedores de la ley, haber visto a Cristo hacer todo lo que hizo, saber tener pruebas y evidencias proféticas de que él es el Mesías, y a pesar de toda la evidencia, atribuirle a Jesús que lo que hace lo hace por obra del diablo. Ahorita vamos a ampliar un poco más esto, pero a pesar de que no podemos, ni podremos, ni podrá nadie repetir otra vez esto, hay 5 lecciones importantes que aprendemos acerca de lo que sale de nuestra boca, de lo que está en nuestro corazón y de lo que está en nuestra mente. Entonces, doy lectura y luego le quisiera pues pedir a Treviño que nos apoye con la lectura de Mateo, capítulo 12 del 31 al 37, y luego si me puedes apoyar, Hilario, con la lectura de Marcos 3 del 28 al 30. Entonces, leo y repito, lo más importante de todo este tiempo es la palabra escrita. Entonces vamos a leerla y que el Espíritu Santo nos traiga revelación y entendimiento a medida que la estamos leyendo y oyendo. Ojalá la puedas leer a la par de que la oyes. Dice, por tanto os digo, de cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean, serán perdonados a los hijos de los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. Y dice esto a todos los que están, había una multitud allí. Y si Jesús no advierte esto, esto hubiera infectado a todos los que estaban allí. Sin embargo, Jesús lo habla tan fuerte, tan duro, para que haya temor y haya arrepentimiento en los que tal vez en su corazón estaban creyendo esa blasfemia, porque la blasfemia no se puede decir en la mente, tiene que decirse con la boca. La blasfemia es algo que si no lo dices con la boca no se cuenta como tal. Ahorita vamos a ver la definición también. Tiene que ser algo que sea vocalizado, algo que sea hablado. Entonces, para que la gente supiera a lo que se atenían, si ellos
siquiera comentaban esto o le decían a otros lo que pensaban, estando de acuerdo con los fariseos, se atenían a la condenación eterna. Jamás se repitió un episodio semejante a este, ni en el libro de los Hechos, ni en el Nuevo Testamento, ni en el Apocalipsis siquiera. ¿Por qué? Porque las palabras de Cristo tuvieron tal efecto que produjeron ese temor de Dios en quienes de pronto en su mente pensaron y dijeron, no, Dios me libre, yo no me quiero condenar por la eternidad, porque esto es una sentencia del infierno eterno, sin perdón, aunque haya arrepentimiento y lágrimas y lo que tú quieras. Es mejor jamás siquiera llegar a balbucear esto. Entonces, no se repitió nunca más. Por eso es que no es posible que se repita esto, porque no se repitió nunca más. Porque ellos habían dicho, era algo que había salido de sus labios, tiene espíritu inmundo. A cualquiera, entonces continúa y dice, que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, otra vez algo que sale por los labios, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vamos ahora a leer Mateo y eso nos lo lee Víctor Treviño. Adelante. Sí, dice la palabra de Dios. Yo les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O hacen el árbol bueno y su fruto bueno, o hacen el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno y lo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Amén. Adelante, Hilario, con Marcos 3 del 28 al 30. Esto está pues cortito. Amén. Dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tienen espíritu inmundo. Ok, vamos a unir ahora los dos relatos. Tienen pocas coincidencias, pero la palabra es tan fuerte y tan contundente que ahora sí que retiñen los oídos. Duele, porque lo que aquí dice es definitivo. Dice, por tanto os digo, eso nada más lo dice Mateo. Marcos añade, de cierto os digo, o sea, por tanto es una consecuencia de cierto os digo, es que está asegurando, esto es totalmente cierto, que todo pecado y blasfemia, dice Mateo, pero Marcos dice todos los pecados y las blasfemias. Mateo habla en singular, Marcos en plural, entonces está incluido todos los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean. Otra vez menciona blasfemias, serán perdonados, está en Mateo y en Marcos, a los hijos de los hombres. Hijos de los nada más está en Marcos. Más
Mateo y Marcos lo dicen, la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Eso nada más lo dice Mateo. Marcos lo dice así: cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Lo que viene a continuación únicamente lo menciona Mateo. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O hagan el árbol bueno y su fruto bueno, o hagan el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Está asegurando, mira, se te va a perdonar todo, pero va a haber consecuencias de cualquier pecado que tú hagas, de cualquier blasfemia que tú digas. Vamos a ver este video que tarda 4 o 5 minutos, en donde explica, cuenta la historia completa y nos ratifica pues que es un pecado que no es posible para nosotros pues cometer, ni para nadie el día de hoy. El concepto de blasfemia contra el Espíritu Santo se menciona en Marcos 3:22 al 30 y en Mateo 12:22 al 32. Jesús acaba de realizar un milagro. Un hombre endemoniado ciego y mudo fue llevado a Jesús y el Señor expulsó al demonio, sanando al hombre. Los testigos oculares de este exorcismo comenzaron a preguntarse si Jesús era realmente el Mesías que habían estado esperando. Un grupo de fariseos, al escuchar la conversación del Mesías, rápidamente aplastaron la fe de la multitud, diciendo: Este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús refuta a los fariseos con algunos argumentos lógicos para explicar por qué no está echando fuera demonios en el poder de Satanás. Luego, él habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso les digo, que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. El término blasfemia puede definirse generalmente como irreverencia desafiante. El término se puede aplicar a pecados tales como maldecir a Dios o a decir cosas intencionalmente degradantes relacionadas con Dios. La blasfemia es también atribuir algún mal a Dios, o negarle algún bien que deberíamos atribuirle a Él. Este caso particular de blasfemia, sin embargo, se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo en Mateo 12:31. Los fariseos, habiendo sido testigos de pruebas irrefutables de que Jesús estaba haciendo milagros en el poder del Espíritu Santo, afirmaron en cambio que el Señor estaba poseído por un demonio. Fíjese que en Marcos 3:30 Jesús es muy específico acerca de lo que los fariseos hicieron para blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque decían, tiene un espíritu inmundo. Este tipo particular de blasfemia no se puede duplicar hoy en día. Los fariseos estaban en un momento único de la historia, tenían la ley y los profetas, tenían al Espíritu Santo moviendo sus corazones, tenían al mismísimo Hijo de Dios estando de pie delante de ellos, y veían con sus propios ojos los milagros que Él hacía. Nunca antes en la historia del mundo, y nunca desde entonces, se había concedido tanta luz divina a los hombres. Si alguien debería haber reconocido a Jesús por lo que era, eran los fariseos. Sin embargo, eligieron el desprecio. Ellos atribuyeron intencionalmente la obra del Espíritu al diablo, aunque conocían la verdad y tenían la prueba. Jesús declaró que su ceguera voluntaria era imperdonable. Su blasfemia contra el Espíritu Santo fue su rechazo final de la gracia de Dios. Habían fijado su curso, y Dios iba a dejarlos navegar sin restricciones hacia la perdición. Jesús dijo a la multitud: Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Esta es otra manera de decir que su pecado nunca jamás sería perdonado. Ni ahora,
ni en la eternidad. El resultado inmediato del rechazo público de los fariseos hacia Cristo y el rechazo de Dios hacia ellos se ve en el siguiente capítulo. Jesús, por primera vez, les dijo muchas cosas en parábolas. Los discípulos estaban desconcertados por el cambio de método de enseñanza de Jesús, y Jesús les explicó el uso que él hacía de las parábolas. Jesús les respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Jesús comenzó a cubrir la verdad con parábolas y metáforas como resultado directo de la denuncia oficial de los líderes judíos. El pecado imperdonable de hoy es el estado de continua incredulidad. El Espíritu actualmente convence de pecado, justicia y juicio a aquellos del mundo que no son salvos. Resistir esa convicción y permanecer sin arrepentirse voluntariamente es blasfemar al Espíritu. No hay perdón, ni en este siglo ni en el venidero, para una persona que rechaza el llamado del Espíritu para confiar en Jesucristo y luego muere en la incredulidad. El amor de Dios es evidente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la elección es clara. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, creo que está pues bastante claro que ya hoy aquel que no cree en Cristo, que resiste al Espíritu Santo, pues se va a perder por la eternidad, pero no está en cierto modo blasfemando, porque blasfemar, la palabra en griego para blasfemia es blasfemia, solo que la F es una P y una H, pero es exactamente la misma. De acuerdo al diccionario, blasfemia significa palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. El diccionario real de la Academia Española lo define así: palabra o expresión injuriosas contra alguien o algo sagrado. Palabra o expresión gravemente injuriosas contra alguien o algo. Injuria es acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Las injurias son los dichos proferidos y propagados socialmente con la intención de dañar la dignidad y el honor de la víctima. La acción de injuriar es considerado un delito sancionado por la ley en muchos países. Injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio a otra persona. Los fariseos la dijeron, blasfemaron. Jesús les dijo que su lógica estaba muy mal y la gente, la multitud que estaba allí, pues Jesús tuvo que cubrirlos. ¿Cómo? Diciéndoles lo que es. Si cualquiera se atreve a hablar mal del Espíritu Santo, va a ser condenado por la eternidad y no habrá jamás perdón para él. Eso produjo tal temor de Dios en la gente que jamás nadie volvió siquiera a discutir o a tratar este tema, porque era tan delicado que mejor ni se metían en él. Algo así pues parecido al nombre de Dios, que no lo pronuncian de tan pues sagrado que es para los judíos. El nombre de Dios es lo más sagrado que hay. Entonces, ¿qué aprendemos a Cristo aquí? Aprendemos 5 cosas. La primera cosa que aprendemos a Cristo acá es que el Espíritu Santo es lo más sagrado para Jesús. Yo no sé qué es lo que sea más sagrado para ti, pero culturalmente hablando, lo más sagrado para los mexicanos y la mayoría de los latinos es la madre, ¿no? Que no te toquen a la mamá porque, eso, no, se pone uno mal, pues, ¿no? Porque es lo más sagrado que hay. Pero no en todas las culturas es así. En España, lo más sagrado es el papá, ¿no? Allá se insultan al padre, ¿no? Entre los judíos, lo más sagrado son los abuelos.
De hecho, son los abuelos los que adoctrinan, los que disipulan a los nietos. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham que las palabras que le estaba hablando tenía que enseñárselas a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y en Deuteronomio también está. Entonces los abuelos es lo más sagrado, y así en distintas culturas. Personalmente para ti, ¿qué es lo más sagrado para ti? Hay para quienes pues lo más sagrado son sus hijos o su cuerpo o su dinero, o sea, siempre hay algo que es lo que tú valoras por encima de todo, y que hay de aquel que te lo toque porque no respondes, ¿no? Bueno, aquí vemos clarísimamente que de todo, querubines, serafines, seres vivientes, escatología, dones espirituales, de todo lo que hay, lo más sagrado para Jesús es el Espíritu Santo. Y si para Él es lo más sagrado, pues para ti y para mí lo debe ser. Yo no sé si para ti es lo más sagrado o no, pero debería serlo. Esto tiene una implicación en nuestra vida. El Espíritu Santo debe ser lo más sagrado para nosotros. Por eso debemos conocerlo, saber quién es y para qué vino, qué hace el Espíritu Santo en nosotros, cómo ser bautizados o llenos por el Espíritu Santo, cómo mantenernos llenos del Espíritu y cómo aprender a andar en el Espíritu, porque de conocer al Espíritu Santo y de aprender a andar en el Espíritu Santo, podemos nosotros vivir una vida sobrenatural y vivir una vida que agrade a Dios. Sin el Espíritu Santo estamos condenados al fracaso. Juan el Bautista lo afirmó y lo repitió, y está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo bautizo con agua, pero aquel que viene después de mí, que es más poderoso que yo, él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. El Espíritu Santo es Dios, y es a través, por medio del cual Jesús y el Padre viven en nosotros. Esta es la era del Espíritu Santo, pero desafortunadamente hay mucha ignorancia acerca del Espíritu Santo. Yo les animo de verdad a que el curso que nosotros tenemos, Jesucristo y el Espíritu Santo, en nuestra página está gratuitamente allí, Jesucristo y el Espíritu Santo, lo estudien para ustedes mismos, para ustedes conocer más al Espíritu Santo, para que podamos cumplir el propósito de Dios, porque sin el Espíritu Santo, cuando Cristo dijo, separados de mí nada pueden hacer, eso está implicado allí el Espíritu Santo, porque todo lo que Jesús hacía, lo hacía por el Espíritu Santo. Hechos 1, ahí dice que Jesús, después de haber resucitado, dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Jesús empezó a hacer milagros cuando fue investido por el Espíritu Santo. Cuando él leyó la escritura, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres. Todo lo que Jesús dijo e hizo, lo dijo por el Espíritu Santo, y nosotros debemos ser igual. Pero desafortunadamente hay mucha ignorancia acerca del Espíritu Santo. Es increíble que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, particularmente entre los años 1880 y 1900, el cristianismo había alcanzado niveles que no había alcanzado nunca antes, más que eran pues parecidos a los del Imperio Romano, porque el 50% de la población mundial eran cristianos, el 50% de la población mundial, o sea, 1 de cada 2 habitantes era creyente en Cristo. Sin embargo, de 1900 a 1950, ese porcentaje decayó,
y decreció del 50% a llegar a ser menos del 10%. Y hablo de cristianos verdaderos, no de los católicos. De hecho, los católicos eran minoría en 1900. Para 1950 los católicos se hicieron pues mayoría junto con los musulmanes. Gracias a Dios por lo que está pasando en China, porque gracias a los chinos se ha podido emparejar un poco y hoy estamos como en el 30% a nivel mundial. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que produjo que después de casi conquistar el mundo, eso decreciera hasta llegar al 10%, a 1 de cada 10, después de que 1 de cada 2 en 50 años de crecer tanto? Hay una revista que se llama Hechos de Ralph Mahoney, el autor del Callado del Pastor. Él junto con otros hicieron una investigación de 30 años, de 1960 a 1990. Durante 30 años investigaron qué pasó, por qué el cristianismo descendió tanto. Y después de investigar y corroborar y confirmar, llegaron a la conclusión que 3 fueron las causas del declive y el descenso del cristianismo a nivel mundial. La primera fue el clericalismo, los títulos, las posiciones, las jerarquías, el que uno estaba al frente de todo y lo hacía todo y no se ejercía el sacerdocio de todos los creyentes como se había hecho por lo menos desde el año 1500 en la reforma que se instituyó otra vez el sacerdocio de todos los creyentes. La segunda causa del descenso fue la construcción de edificios, de templos. Antes de eso, casi no habían templos. Los pocos edificios eran con usos muy particulares, pero casi no existían templos. Y a partir de 1900 empezó una fiebre por construir templos y Europa se llenó de templos y todos lados templos, edificios, construcciones. Y eso, la construcción de edificios, frenó el avance del cristianismo a nivel mundial. Y la tercera causa, ellos le llamaron deficiencias neumatológicas, o sea, no conocer la obra y ministerio y persona del Espíritu Santo. Esas son las deficiencias neumatológicas. Cuando tú no conoces al Espíritu Santo, tú vas a ser distraído por 20,000 cosas y no vas a tener claro lo que debes hacer y no vas a poder ser guiado por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos guía. Él es el comandante en jefe de las huestes de Cristo. Él es el Señor del avivamiento. Sin su guía no somos nada. Y si tú no conoces al Espíritu Santo y no conoces su obra, vas a estar limitado completamente y todo lo que hagas va a ser un esfuerzo humano de tu parte. Entonces, yo no sé si el Espíritu Santo sea lo más importante para ti, pero si no lo es, conócelo, estúdialo, ten comunión con él. Tenemos que aprender a tener compañerismo con el Espíritu Santo, aprender a ser llenos de él, y para eso necesitamos conocer lo que Jesús enseñó acerca del Espíritu Santo. Segunda implicación. Segunda, pues, verdad que aprendemos a Cristo aquí de este episodio es que somos conocidos por nuestros frutos. Dijo, o hagan el árbol bueno y su fruto bueno, o hagan el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conocerá. Jesús utilizó mucho esta alegoría, esta parábola del árbol y el fruto. En Mateo 7 había dicho ya, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No puede
el buen árbol dar malos frutos, ni puede el mal árbol dar frutos buenos. También dijo, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán, por sus vidas, por su conducta, por el resultado de su vida, por cómo viven en su vida personal, con su familia, con sus hijos, qué tan parecidos a Cristo son. Hay una implicación tremenda aquí. Debemos asegurarnos de que hemos nacido de nuevo, examinando nuestras vidas a la luz de las evidencias del nuevo nacimiento, que básicamente son 3: practicar la oración a solas, conocer las escrituras y testificar de Jesús a otros, voluntaria y espontáneamente, sin que nadie te lo diga, sin que sea un programa que la iglesia hace o una tarea, simplemente lo haces porque es tu naturaleza. Jesús comparó el nuevo nacimiento espiritual con el nuevo nacimiento biológico y el ser concebidos biológicamente con el ser engendrados por Dios. Entonces, si un bebé nace, hay 3 cosas que hace por instinto, simplemente las hace porque está vivo. La primera es llorar, y vaya que lloran, que son molestos. La segunda cosa que hace es respirar, por eso es que les pegan, para que sus pulmones se abran y entonces fluye el aire y entonces abren esas cuerdas vocales, y como no miden, el chillido de un bebé tiene unos decibeles de veras que son molestosísimos. Y la tercera cosa que hace por instinto es comer, respirar, comer y llorar. Eso son las 3 evidencias de que un ser humano está vivo. ¿Cómo se traduce espiritualmente esto? Bueno, ¿de verdad naciste de nuevo? Si naciste de nuevo, no vas a poder evitar orar a solas con Dios, simplemente porque quieres estar con Dios, no porque tienes una necesidad, sino porque quieres pasar tiempo con tu Padre Celestial. Segunda cosa que vas a hacer, vas a leer la Biblia porque tienes una curiosidad, tienes una necesidad de comer. Por eso ahí dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La Nueva Traducción Viviente dice, pidan a gritos la leche espiritual, la palabra de Dios escrita. Y la tercera cosa es que vas a testificar de Cristo a todo el que se te ponga enfrente. Ahora sí que ni cuenta te vas a dar. Y estás hablándole de Cristo a todos, y es entonces cuando te van a decir fanático, loco, ya te clavaste, hasta la familia se pone en contra de uno. A mí me gusta mucho la historia de Juan Wesley. Juan Wesley, hijo de pastor, abuelo pastor, toda una generación de, pues, siervos de Dios. Él estudió en escuela cristiana, universidad cristiana, era pastor de la iglesia donde su papá había sido. De pronto muchos inmigrantes de Inglaterra se quedaban atorados en Nueva York, caían presos, quedaban en las calles, y él organizó pues llevarles víveres, comida, medicina, ropa, pues cobijas, y viajaba en un barco llevando todo eso que había pues juntado para los presos y los que estaban en las calles en Nueva York, compatriotas de ellos, ¿no? En un viaje de vuelta, en el barco donde iba, escuchó a unos indoctos, analfabetas, de una zona que se llama Moravia, que ellos fueron pues conocidos como los moravianos, que hubo un avivamiento entre ellos, y de los poquitos que sabían leer les leían los evangelios y ellos creían, y iban cantando ahí, y le llamó mucho la atención. Escribe Juan Wesley que nunca había visto tanta pasión en los corazones de gente que no sabía ni siquiera leer, pero que tenían una pasión por Cristo que él no había visto en ningún otro lado. Entonces empezó a hablar
hablar con uno de ellos, y pues le dijo, hermano, ¿usted ya nació de nuevo? Y él dijo, yo soy pastor. Y le dijo el otro, no le pregunté qué era. Le pregunté si ya había nacido de nuevo y le dijo, no, pues yo viajo con víveres y ropa y medicinas y ayuda para nuestros hermanos que están presos y en las calles, ayudo a los pobres. Y le dijo el otro, no le pregunté qué hace, le pregunté si ya nació de nuevo, si es nacido de nuevo o no. Y no pudo contestar y se fue para su camarote apesadumbrado y empezó y él dijo, ¿de verdad ya nací de nuevo o no? Es algo que tú tienes que preguntarte y tener la seguridad. Y de pronto dijo, bueno, pues quedan 10 días de viaje, se encerró y se puso a leer el Nuevo Testamento completo varias veces, de principio a fin, de principio a fin, de principio a fin, y se dio cuenta que no había nacido de nuevo. Jamás había orado por orar. Siempre oraba por las necesidades de otros, porque ministraba allí en su iglesia, porque se lo pedían antes de una prédica, cuando había una aflicción. Pero cuando todo va bien y simplemente orar por orar, simplemente apartar una hora para nada más hablar con Dios, jamás lo había hecho. Porque hay quienes oran mucho cuando tienen necesidades, pero y cuando no, cuando todo va bien, pues no oran, porque creen que la oración es nada más para cuando necesitas. No han nacido de nuevo. 2, nunca había leído la Biblia para sí mismo. La había leído porque en la escuela el curso era el de la Biblia y para sus estudios bíblicos y para sus prédicas y todo, pero jamás había leído la Biblia simplemente por leerla. Es más, los nombres siempre se los brincaban, los de Crónicas, que son como 10 capítulos de puro nombre. ¿Por qué? Porque no le encontraba sentido, ¿no? La Biblia simplemente era un medio para su profesión, pero no amaba la Biblia. Y tercero, no había ganado una sola persona para Cristo en su vida, predicaba en su iglesia, pero él no le hablaba a la gente, él era el pastor y muy distinguido y muy de traje y todo. Y allí en ese barco se arrodilló y dijo, Padre bendito, quiero nacer de nuevo, por favor, y volvió a leer el Nuevo Testamento varias veces. Y cuando llegó a Londres, qué explosión, ese hombre fue uno de los instrumentos que Dios utilizó junto con otros para que el cristianismo creciera a llegar al 50% de la población mundial. A él se le llamó el predicador de las calles, lo corrieron de su denominación, se fue a predicar a las calles, a los mercados, a las plazas, a los campos, a las playas, se fue a predicar a todas partes y lo perseguían y lo condenaban. Y ese hombre levantó un avivamiento impresionante a nivel mundial porque nació de nuevo. Porque aquel que nació de nuevo, lee la Biblia simplemente porque ama la Biblia. Ora simplemente porque ama a Dios y quiere pasar tiempo con Dios. Y habla de Cristo a otros porque no puede evitarlo. Así como un bebé no puede evitar llorar. Un bebé no puede evitar comer. Un bebé no puede evitar respirar. No son cosas que nos imponemos. Hoy voy a orar 2 horas. Hoy, no. Simplemente es algo que está allí. Puede ser que de pronto digas, oye, caray, ya me di cuenta, yo no he nacido de nuevo. ¿Será que soy salvo? Ahorita te voy a explicar un poquito más acerca de eso. No te espantes. O puede ser que digas, no, pues yo sí antes, yo me acuerdo hace años, yo le hablaba a todo el mundo de Cristo y pasaba horas de rodillas y leía la Biblia 5 horas diarias, pero ya no lo haces más. ¿Qué es lo que pasó? Apagaste el Espíritu Santo. Contristaste al Espíritu Santo y sí naciste de nuevo, pero estás apagado. Desafortunadamente, has apagado lo más hermoso en tu vida, porque todo esto es obra del Espíritu Santo. Nacemos de nuevo por el Espíritu Santo. Él dijo, el que nace de agua y del Espíritu. Nacer de nuevo es obra del Espíritu Santo. Y es algo que no debe acabarse nunca. Tercer cosa que aprendemos a Cristo acá es que podemos vivir una doble vida.
podemos vivir una doble vida. Generación de víboras, les dice, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Fíjate, podemos hablar lo bueno y ser malos. Podemos hablar las cosas de Dios y no haber nacido de nuevo. Uno de los libros favoritos de Juan Wesley y de Spurgeon y de muchos fue un libro que fue escrito en el 1700 y algo por Richard Baxter, que se llama El Pastor Reformado. Y él escribió ese libro porque dijo que la peor tragedia que le puede pasar a una iglesia es tener pastores, o que le ha pasado a la iglesia en general, es tener pastores no convertidos, pastores no nacidos de nuevo. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque predican muy bonito, pero sus hechos niegan todo lo que ellos predican con su boca. Por eso Cristo de los fariseos, pues dijo, hagan todo lo que les dicen, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Lo que dicen con su boca no lo llevan a la práctica ellos mismos. Y tenemos que entender en qué proceso estamos, porque si no entendemos dónde estamos, vamos a estar entonces viviendo una doble vida, sobre todo porque decimos que somos cristianos. Digo, si tú dices, no, yo qué cristiano voy a, no hay ninguna bronca, vive tu vida como tal, que es lo que ya había dicho Cristo acá. O haces el árbol bueno o lo haces mal, o sea, o eres o no eres, defínete, o eres o no eres. Pero si dices que eres cristiano, vive como cristiano, vive como Cristo. No le juegues a loco, no tomes en vano la gracia de Dios. Entonces es importante entender dónde nos hallamos, y vamos a entender esto mediante lo que Jesucristo enseñó acerca de el nacimiento biológico. En el nacimiento biológico hay cuatro etapas. La concepción, cuando somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Luego viene la gestación, que es el periodo de 9 meses máximo. Pueden ser 8, pueden ser 7, pueden ser 6, hay quienes hasta de 5 meses y se dan, pero es un periodo definido biológicamente y depende de la alimentación. Y luego viene el alumbramiento, el bebé nace y entonces empieza un proceso de crecimiento de recién nacido, bebé, y luego sigue adelante a ser un niño, un adolescente, hasta llegar a ser un adulto. Ok. ¿Cómo se relaciona esto con el evangelio? Bueno, pues la concepción equivale a recibir a Cristo. Cuando tú recibes a Cristo, cuando alguien recibe a Cristo, es concebido. Y muchos, como no entienden esto, dicen, pues mira, no sirve de nada que reciban a Cristo porque recibió a Cristo y ahora está peor, ¿no? Si antes pues fumaba, ahora pues fuma más. Si antes decía malas palabras, ahora es peor, ahora es más borracho. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que ese que recibió a Cristo crezca. Y si recibir a Cristo es ser concebido, pues no sé si has visto en algún libro médico cómo nos vemos los seres humanos a la semana de ser pues concebidos, al mes, a los 2 meses. El feto pues es una cosa muy fea. Imagínate un feto de 2, 3 meses de 2 metros, eso es como un monstruo, ¿no? Jaime decía, ¿qué es lo que parece un feto? Pues un monstruito, ¿no? ¿Y qué es lo que un monstruito hace? Monstruosidades. Entonces, alguien que recibe a Cristo, si tú crees que porque ya recibió a Cristo, ya al otro día va a estar santificado y todo acá en Cristo, no conoces el evangelio, no conoces la verdad que enseñó Jesús. ¿Qué es lo que tienes que hacer con aquel que recibió a Cristo? Darle la palabra. Muchos dicen,
No, pues ya recibió a Cristo, sabes que a partir de hoy lee la Biblia. ¿Cómo la va a leer si no puede? Es un feto que necesita que lo alimenten y a fuerzas, pues. Entonces tienes que procurarlo, llevarlo, congregarlo, tienes que bombardearlo si de verdad quieres que nazca de nuevo. Eso es lo que pasó con Juan Wesley. Juan Wesley durante toda su vida, cuando él encontró esto, él pues tendría unos 25, 26 años, nunca había leído la Biblia para sí mismo, porque de nada sirve que leas la Biblia para tus propios fines, para tus estudios bíblicos, para pues quedar bien, para hacer una tarea. Pero cuando la lees para ti mismo es cuando entonces la Biblia empieza a producir el efecto de la gestación que te va a llevar al nuevo nacimiento. Te puedo mencionar casos de quienes han recibido a Cristo y al mes nacen de nuevo, el nuevo nacimiento. Cuando estudies el curso de Jesucristo y el Espíritu Santo, vas a descubrir que el nuevo nacimiento es el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando Jesús enseñó sobre el bautismo en el Espíritu Santo, se estaba refiriendo a esto, al nuevo nacimiento, que es la primera experiencia ya de vida espiritual. Y hay quienes reciben a Cristo y pasan 10 años y no nacen de nuevo. Conozco un caso muy de cerca de dos personas que recibieron a Cristo el mismo día. Y una de esas dos personas a los 6 meses estaba bautizándose y empezó a servir a Dios al año. ¿Por qué? Porque le empezaron a dar la Biblia, le empezaron a enseñar la palabra cada tercer día. La otra persona no quiso nada y tardó 18 años para abrir los ojos, bautizarse, y hoy sirven a Dios. Ambas personas hoy sirven a Dios. ¿Pero por qué una tardó 18 años? Porque no quiso recibir la alimentación. Por eso es que cuando alguien recibe a Cristo, tienes que estar sobre. Puede ser que tú digas hoy, ahora entiendo. Pues yo ya recibí a Cristo, pero pues no veo ningún cambio en mi vida, ni lo vas a ver hasta que dejes que la palabra de Dios bañe tu vida, que seas expuesto a la palabra de Dios. De ahí la importancia de congregarnos y de congregar a otros y de estar con la palabra todo el tiempo, para que aquellos nuevos que acaban de recibir a Cristo puedan tener la experiencia del nuevo nacimiento, o es lo mismo el bautismo en el Espíritu Santo, que es cuando alguien que empezaba y que pues venía, de pronto le empieza a hablar a todo el mundo y empieza con el fuego, y es cuando uno dice, está en su primer amor. Bueno, ese primer amor es el bautismo en el Espíritu Santo, es el nuevo nacimiento, pero a muchos se les apaga. ¿Por qué? Porque se quedan allí y no se convierten, no hacen nada por convertirse, no hacen nada por cambiar, siguen siendo los mismos. Pero ahora predican y ahora leen y ahora oran. Qué bueno es eso, pero eso nos lleva entonces a entender lo que sigue, que al recibir a Cristo, nosotros recibimos la salvación. Al nosotros ser expuestos por la palabra de Dios, recibimos lo que necesitamos para nacer de nuevo y convertirnos en recién nacidos en Cristo. Esto es el bautismo en el Espíritu Santo. Y entonces, ya que tenemos esa experiencia, debemos saber que debemos crecer hasta llegar a ser como Cristo. Entonces, esto nos lleva a evaluarnos. O sea, la implicación que esto tiene es examinar nuestra vida. Ya recibiste a Cristo, ok. ¿Ya naciste de nuevo? No, pues la verdad no. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que recibir, exponerte a la palabra de Dios hasta que ni cuenta te vas a dar cuando vas a estar hablándole de Cristo, porque ahí no, yo no le hablo de Cristo a nadie, no, eso que los pastores lo hagan, no, eso es para todos.
todo el que es bautizado con el Espíritu Santo no puede evitar hablarle de Cristo a otros. Es imposible. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que lo toma y lo llena, recibe el poder de Dios. Es imposible que no lo haga, pero es una experiencia sobrenatural. Ahora, tuviste esa experiencia y ya no la tienes hoy. Ya no le hablas a nadie de Cristo. Hace tiempo que no oras, o pasan días y no oras, pasan días y ni siquiera abres la Biblia. Cuidado, has perdido tu primer amor, has apagado el Espíritu Santo. Arrepiéntete, vuelve con Dios y dile: Señor, no quiero perder mi primer amor jamás, porque no se debe perder nunca. Cada vez debes ir creciendo en ese amor. Pero si te das cuenta, ok, ya estoy allí, pero sé que tengo que crecer, tengo que convertirme. ¿En qué consiste la conversión? Pues hay 7 señales de una genuina conversión a Cristo. 7 señales de una genuina conversión a Cristo. Entonces, de las cosas que vamos a ver aquí, tú las tienes que hacer. Primero, debes buscar a toda costa la reconciliación con tu familia, saber que los has dañado, no los culpa, no los juzga, reconoce sus pecados, pide perdón y procura reparar el daño. Eso lo podemos corroborar en Marcos 5 y Primera de Juan 3. Ya estás predicándole a todo mundo, ya estás tú ahora sí que en el primer amor en Cristo, que ya ahora crece. Conviértete. ¿Y te conviertes cómo? Tomando acciones concretas y específicas que tienen que ver con lo que la Escritura dice que es ser parecido a Cristo. Y una de esas cosas es buscar la reconciliación con la familia, pedir perdón, humillarte. Muchos se van de sus casas. No, en mi casa todos son idólatras. No. Allí es donde tienes que florecer. Allí es donde tienes que estar con tu familia y tienes que reparar todo el daño que has hecho. Segunda cosa que implica una genuina conversión es que el convertido trabaja y se gana su propio sustento. ¿Cuál fue el primer testimonio público de Jesús en Nazaret? De acuerdo con Marcos 6:3, fue de trabajo. El trabajo es una señal de genuina conversión y de vida en abundancia, de acuerdo a Efesios 4, segunda de Tesalonicenses 3 y primera de Timoteo 5. Trabaja. A mí hay pues madres que me han dicho, esposas: ay, mi marido, mi esposo, todo el tiempo está leyendo la Biblia y está orando y le habla de Cristo a todo mundo en la calle, pero es un vago, no trabaja, no, ni siquiera trae gasto, no hace nada, todo el tiempo está metido con la Biblia. Qué bueno, pero hay que tener un balance, hay que trabajar. Jesús trabajó y muchos se quieren meter de tiempo completo porque no quieren trabajar. Esa es una gran mentira del diablo. Yo soy ingeniero en sistemas y ahora trabajo muchísimo más que antes y no me pagan, pero bueno, le trabajo a Cristo y mi paga viene de él, ¿verdad? Pero yo no tengo ni un sueldo, ni tengo prestaciones, ni tengo nada. Cuando a mí alguien me dice: ay, hermano, me están pagando muy poquito, les digo: pues qué afortunado eres, porque a mí no me pagan nada. Yo no tengo asignado ningún sueldo, pero no me falta nada, porque sé que mientras trabaje, tendré el sustento mío y de mis hijos asegurados. Esto lo aprendí de un hermano en Chiapas. Él conoció a Cristo siendo carpintero. Luego Dios lo llamó a servir de lleno y iba a regalar todo su taller. Y él dijo: no, sigues con el taller, pero ahora vas a hacer puertas, mesas, closets, sillas, bancas, gratis para los pobres. Y dice que desde que sirve a Dios ha hecho más cosas de carpintería que cuando antes trabajaba, porque el pedido de Dios ahora es: regálalo a los pobres, regálalo, y de ese modo gana para Cristo a otros. Y así, de ese modo, no, hombre, equipó casas, hogar, orfanatorios, no, hombre, ganó muchísima gente para Cristo sin cobrar un centavo y recibiendo su paga de parte. Entonces, no creas que si tú
crees que servir a Dios no vas a trabajar en lo que aprendiste a hacer, estás equivocado. El trabajo es una señal y tienes que procurarlo. Tercero, se sujeta a la autoridad establecida. La rebeldía es un principio satánico. Al diablo no le preocupa que un rebelde predique. Eso nos lo confirma Romanos 12 y Tito 3. Y hablo de las autoridades civiles. Muchos mienten en los impuestos, en sus declaraciones, hacen trampa, ponen diablito en la luz y no quieren darle al gobierno nada, son unos rateros. Pues dice la Biblia, ¿sabes qué? Sujétate, la autoridad yo la puse. Pues qué autoridad tan mala. Pues sí, es que la autoridad es sacada del pueblo y cada pueblo tiene la autoridad que se merece. ¿Quieres una autoridad diferente? Pues cambia a otros. Y puede ser que haya una autoridad, pero ese no es nuestro papel. Nuestro papel, no importa si la autoridad abusa, si tú lo haces en nombre de Cristo, Él te va a guardar y te va a proveer para que puedas cumplir con todas tus obligaciones con las autoridades y respetar las leyes y las normas y los límites de velocidad y los altos y todo. O sea, dejar la corrupción, pues, es lo que está hablando aquí. Se sujeta a la autoridad. Número 4, cambia sus hábitos personales respecto al aseo, al orden, al vocabulario, como lo revela el Espíritu Santo en todo Efesios capítulo 4. Habla sobre la conversión. Muchos siguen diciendo malas palabras y groserías por montones. Ahorita vamos a ver qué peligroso es eso. Cambia tus hábitos, sé diferente. No es que yo hablo así para que me entienda la raza. Pues Jesús nunca usó de eso para que lo entendiera la raza, no hubo necesidad. 5, lee la palabra y ora a solas en secreto. Una gallina come maíz y no leche, porque esa es su naturaleza. Así es el cristiano que se ha convertido de verdad. Lee y ora a solas sin que nadie lo obligue, sin que nadie le diga. Eso se confirma en Mateo 4, Primera de Pedro 2 y Mateo 6. Lo hace porque simplemente es algo que no puede evitar y lo sigue haciendo. 6, comienza a obedecer a Jesús. Quien es fiel en lo poco, lo es en lo mucho. La obediencia inicia con lo poco, se congrega, ora, lee su Biblia, diezma, testifica, todo por amor, no por obligación o interés, tal como lo enseña el Espíritu Santo en Juan 14, Primera de Juan 2, 3 y 4. Casi toda la Primera de Juan es acerca de la conversión, de la verdadera conversión a Cristo. Y número 7, sirve a los demás y no se sirve de ellos, sirve por amor en lo que lo pongan y se deleita en servir a la gente, como dice Gálatas 5:13 y Marcos 10. Obedece a Cristo. El Espíritu Santo, cuando tú estás yendo con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te empieza a hablar y te dice, mira, deja esto, esta amistad no está bien, esta relación está mal, este hábito cámbialo, déjalo, despójate, y empieza a cortar y empieza a podar. Y es cuando empieza el proceso de santificación. Y es cuando la conversión ya se está dando y es algo que tienes que hacer tú, arrepentidos y convertidos. Cuarta cosa que aprendemos a Cristo es que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Es muy claro esto. Alguien una vez dice, y hace años un pastor en Colombia me dijo, no, es que la Biblia dice que los ojos son la ventana del alma. Le dijo, eso no lo dice la Biblia. Sí, sí lo dice, mire. Y empezó a buscar, le digo, no, eso no lo dice la Biblia. Eso lo dijo un poeta ahí que hizo un libro que dijo que los ojos son la ventana del alma o que a través de los ojos puede verse el alma. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el alma se puede ver a través de lo que sale por tu boca, porque lo que sale por tu boca es lo que está en tu corazón, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve el interior de alguien? A través de lo que habla, a través de lo que le sale.
¿Qué implicación tiene esto? Debemos examinar las palabras que salen de nuestra boca. Miren, la vida y la muerte están en poder de la boca. Todo lo que decimos tiene consecuencias negativas o positivas. Todo lo que decimos tiene consecuencias negativas o positivas. No quiere decir que todo lo que dices recibes. Esa es una doctrina falsa. Que si tú dices, voy a tener $1,000,000, ya por eso si lo repites mucho lo vas a tener. No, no, no. Eso no es lo que está diciendo aquí Cristo. Después Cristo amplió un poco más esto y dijo que no es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Qué peligroso es. No, tú tienes que abrirte y sacar todo lo que tienes y pues digo, pues alguien que no ha nacido de nuevo, pues lo que va a sacar son puras majaderías. Ay, es que necesita desahogarse, pero no sabe el daño que se está haciendo. Jesús ya dijo, si tú con tu boca ofendes al Espíritu Santo, no vas a tener perdón jamás. Pero todo aquello que digas con tu boca, aun cuando no puedes hacerlo contra el Espíritu Santo más, porque tendría que repetirse el mismo escenario de cuando esto fue, lo que dices con tu boca te afecta, te contamina. Si tú dices malas palabras, si hablas groserías, si dices cosas negativas, el único afectado eres tú. Tú estás lastimándote a ti mismo al decir malas palabras, al decir doble sentido, al ofender, al lastimar. Escúchate, examina las palabras que salen de tu boca. ¿Cómo hablas en tu casa? ¿Cómo le hablas a tu esposa, a tus hijos? Porque puede ser que sí, por fuera, uy, hablas lo bueno, ¿no? Uy, no, hombre, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? No, 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 pues tú tienes una doctrina perfecta. Sí, pero en casa, con los tuyos, lo único que sale de tu boca son cosas negativas, son cosas pesimistas, son malas intenciones, malos deseos. Todo es negativo de tu boca. Examínate, óyete a ti mismo, porque a veces hay quienes dicen, no, el hermano, wow, qué bonito habla, pero la familia no quiere escucharlo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está allí con el negativismo, con la mala vibra, pues, con los insultos, con las ofensas. Y la quinta cosa que aprendemos a Cristo es que daremos cuenta de toda palabra ociosa. Y entonces dice, y acaba esta advertencia severa diciendo esto, mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Cuál es la implicación de esto? Debemos aprender a vivir una vida limpia de pecado. La tentación inicia en la mente y es ahí donde debemos vencer, porque una vez que llega a la boca, el pecado se ha manifestado. Porque si está en la mente y no lo tratas desde la mente, va a pasar de tu mente a tu corazón y de tu corazón va a salir por tu boca. Y ahí es cuando ya te arruinaste, cuando ya te pusiste la soga al cuello, cuando ya te sentenciaste, cuando ya eres una bomba de tiempo que va a caer tarde o temprano. Solamente con el Espíritu Santo podemos vencer la carne. La carne es invencible. El único remedio contra la carne es el poder del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Lo único que puede someter nuestra carne es el Espíritu Santo. Y si el pensamiento llega aquí
y yo no uso el poder del Espíritu Santo para llevar cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo y dejo que el pensamiento anide en mi mente y baje a mi corazón, va a salir vocalizado por mi boca y entonces voy a caer, irremediablemente voy a caer. Tienes que examinar todas las palabras que has dicho. Yo creo que yo esto lo hice hace muchos años y procuro hacer un inventario. De pronto, pues uno se exalta, se enoja, las cosas no salen como uno quiere y la esposa y los hijos son los que pagan, porque uno dice allí todo lo que siente y uno se excusa con que, pues es mi familia, aquí tengo pues confianza y por eso digo todo esto. Pues está mal. ¿Por qué? Porque si estás lastimando, si estás hiriendo con tus palabras, tú has hecho daño y te has hecho daño a ti mismo y estás en un peligro terrible. No te puedes dar cuenta cuando no estás lleno con el Espíritu Santo, pero cuando estás lleno con el Espíritu Santo te convence de pecado, te convence de justicia, te convence de juicio, de pecado cuando lo que has hecho está mal, de justicia porque Dios no tiene acepción de nadie. Dios trata por igual a todos, y de juicio, porque si no te arrepientes vas a sufrir las consecuencias. Y así como la sentencia que Jesús dio produjo un temor reverente en la gente, esta enseñanza debería producir en nosotros un temor de Dios a hablar menos y oír más, como dice el Espíritu Santo por medio de Santiago. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque cuando nos enojamos decimos cosas que no queremos y nos hacemos daño y luego una palabra de ofensa queda grabada ahí para toda la vida y tienes que estar navegando con eso. ¿Cómo revertirlo? ¿Cómo quitarnos eso? Pues haz un inventario, pídele al Espíritu Santo, recuérdame con qué palabras me he atado que me están estorbando, que no me dejan ser libre. Y entonces, arrodíllate, arrepiéntete, pídele perdón a Cristo, pídele que te lave con su sangre y luego ve con las personas a quienes se los has dicho y pídeles perdón, diles, mira, ¿sabes qué? Yo me arrepiento tanto de esto que te dije, no, que ya pasó, no, pero yo te lo dije y estuvo mal y quiero que sepas que no es así, perdóname, ya me perdonó Cristo y cambia la maldición por una bendición, cambia la ofensa por un halago. Habla palabras buenas, porque de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta en el día del juicio. Y recuerden, el juicio comienza por la casa de Dios. Si tú no te arrepientes aquí, no te vas a ir al infierno por haber ofendido a tu esposa o a tus hijos o a un amigo. No, pero esa ofensa sin resolver te va a perseguir al tribunal de Cristo. Y allí en el tribunal de Cristo, allí vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos mientras estábamos en la tierra, sea bueno o sea malo. Y allí es donde muchos van a perder sus recompensas, no van a recibir galardón completo, van a pasar de panzazo, por decirlo así, se van a quedar sin nada. ¿Por qué? Porque no recibieron el juicio aquí en esta tierra. El juicio comienza por la casa de Dios y comienza aquí en la tierra. Yo prefiero pasar por la vergüenza de tener que pedir perdón y admitir que ofendí, que pequé, porque todos ofendemos, dice el Espíritu Santo por medio de Santiago, hablando de los hombres. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y es el Espíritu Santo quien nos debe mover a eso, a estar en orden, a que realmente evaluemos nuestra vida
¿Dónde estamos? ¿Ya nací de nuevo? No, pues yo nunca le he hablado de Cristo a nadie en mi vida. Ok, no tiene nada de malo, pero ya recibiste a Cristo, ok. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues aliméntate de la palabra, exponte a la palabra, exponte, lee, que te lean. Ahora sí que satúrate de la palabra de Dios. Cuando menos te des cuenta, vas a estar hablándole de Cristo a todos, vas a estar queriendo devorarte la Biblia y vas a querer tener tiempo a solas con Dios. No con nadie, porque hay quienes oran siempre, pero con otros. Y es bueno orar con otros, pero nada se compara con orar a solas con Dios. Puede ser que digas, no, pues eso yo lo hice hace unos años y hubieras visto, no hombre, nadie me paraba. ¿Por qué ya no lo haces hoy? ¿Por qué lo dejaste de hacer? Porque apagaste el Espíritu Santo, arrepiéntete. Has dejado tu primer amor. No, hermano, yo lo estoy haciendo. Yo sí voy a predicar aquí y allá y a las cárceles, a los hospitales y le hablo a todo el mundo. Ok. Qué bueno, pero vamos a crecer. ¿En qué trabajas? ¿Ya reconciliaste? ¿Ya pediste perdón a tu familia? ¿Ya dejaste de decir malas palabras? ¿Ya eres más educado que antes? ¿Sirves sin esperar a cambio nada? ¿Tus hábitos? O sea, ¿ya dejaste los pecados ocultos? Porque yo conozco quienes predican por todos lados y de vez en cuando se echan su toquecito de mota o fuman, ¿no? Pues, oye, ¿qué pasó? No, pues es que la necesidad, hermano, pues sí, necesitas convertirte. Eso no lo va a hacer el Espíritu Santo por ti. Hay quienes siguen haciendo cosas malas y creen que porque ganan almas, pues ya, Dios está contento con ellos. No es así. Viven una doble vida. Están engañándose a sí mismos y están en una doble vida y eso es peligrosísimo, eso es gravísimo porque tarde o temprano todo sale a la luz. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues crece, madura, ya deja las niñerías y madura. Examina, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues reconciliarme con mi familia, pues órale, va hasta donde tope. Trabajar, pues a buscar trabajo. Pagar impuestos, pues ni modo, los pago. Quito el diablito de ahí, y empiezo a hacer las cosas en orden. Dejo de robar, pues. Cambio mis hábitos, me vuelvo más limpio. Comienzo a obedecer a Cristo, le empiezo a decir, dime qué quieres que haga. Y Él te va a ir diciendo, ese crucifijo de tu abuelita a la basura, no sirve. Esa relación, córtala. Y va a empezar a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, a cortar. Y de verdad que es una aventura. Es una aventura. Vivir lleno del Espíritu Santo es una aventura continua, continua, continua. No se acaba. La vida eterna es maravillosa porque vamos a vivir por la eternidad con el Espíritu Santo, con el Padre, con el Hijo. Qué maravilloso es Dios. Vamos a orar. Vamos a pedirle que Unas Cristoaventuras. nos muestre dónde estamos, qué tenemos que hacer. Todos, sin excepción, tenemos que llegar a ser como Cristo. Ese es el plan de Dios para todos, para todos, para todos, para todos. No hay excepciones. Y el proceso, pues es muy claro, lo mostró Cristo. Pongamos todo lo que está de nuestra parte. Hagamos lo que sea necesario para no sufrir las consecuencias de lo que hablamos con nuestra boca y tengamos que dar cuenta el día del juicio. Mejor que sea en esta vida, que sea aquí, donde arreglemos nuestros asuntos y no esperemos al tribunal de Cristo, que ese día sea recompensas nada más, galardones, coronas. Padre, te damos muchas gracias porque es una palabra muy fuerte la que nos has dado hoy.
Cualquiera que blasfeme contra tu bendito Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Gracias, Padre, porque no lo podremos hacer, porque hemos creído. Y si hemos creído es porque el Espíritu Santo nos ha redarguido y nos ha convencido de pecado y nos hemos arrepentido, Señor. Pero, Padre, en algún momento nos estancamos, en algún momento nos desviamos, en algún momento pasamos por alto lo más importante, como Juan Wesley. El Espíritu Santo no era lo más importante en su vida, no era su prioridad, no era lo más sagrado para él. Pero este hombre decidió nacer de nuevo, decidió clamar a ti para nacer de nuevo por medio de la palabra, por medio de leer la palabra de Dios, no para conocerla, ni siquiera para predicarla, sino simplemente para alimentarse. Y tú produjiste el milagro del nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo en su vida, que lo acompañó toda su vida, porque toda su vida fue un loco de remate que nadie podía callar, ni las amenazas, ni la persecución, ni los golpes, ni el odio, ni la condenación, incluso de su propia familia, de su propia iglesia. Pero ese hombre produjo un cambio a nivel mundial, Señor, que después fue revertido por las argucias y las trampas del diablo, Señor. Pero aquí estamos. Queremos ser una generación de la cual se diga, esta generación de las cárceles cambió el mundo. Que en décadas o siglos venideros se diga, las cárceles de México en verdad cambiaron el mundo, esparcieron el evangelio a todas partes, porque es por medio de tu Espíritu Santo y tú no haces acepción de personas con nadie. Hoy ya los historiadores ven a China como un referente de algo que no había sucedido más que en el libro de los Hechos, bendito Señor, y en el imperio de Roma. Padre, que a medida que crecemos en ti y te obedecemos, vayamos haciendo una diferencia en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, y que en futuras generaciones se escriba y se reconozca que eso que tú le has hablado a tantas personas en tan distintos lugares es verdad, que de las cárceles de México va a salir el evangelio a todas las naciones. No sé si estaremos vivos para verlos, pero estamos simplemente plantando la semilla de lo que va a ser una realidad. Bendito Padre, muchas gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, muchas gracias. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Y pues la semana que entra, si nos apoyas, pues Joelito, contándonos lo que Dios hizo en tu vida en media hora. Yo sé que no es nada de tiempo, pero bueno, algo es algo, ¿no? ¿Ok? Gracias, sí. Claro, primeramente Dios, hermano. Claro, Órale. gracias a todos, que Dios los bendiga y les guarde. Hasta luego. Shalom. Hasta luego, Bendiciones. Adolfo, Eric, Bendiciones. David Peto, Bendiciones. Benito Romero, Gracias. Roboam, Esperancita Garfias, Israel Jaramillo, Palermo, todos los que nos acompañaron por el YouTube, por el Facebook. La paz de Dios con todos. Hasta luego.